¿Qué tal amigos? Estamos en el mapa de Aberración por primera vez en el canal, ya había venido antes por mi cuenta y hoy les voy a mostrar cómo conseguir mucho veneno de sin nombre. Para los que vienen por primera vez a este mapa vamos a ver todo lo que necesitan, la ruta hacia donde tienen que ir, el método para sacar más veneno y por último veremos algunas recomendaciones en cuanto a la crianza de Rockdrake. Muy bien, para los que vienen por primera vez es muy recomendado que vengan con un Managar, ya que este mapa tiene muchas subidas, muchas bajadas y el Managar nos va a ayudar muchísimo con los saltos que hacen, además nos vamos a desplazar muy rápido con él. Este dino no es necesario, pero por si acaso les recomiendo que se consigan uno, cualquier mascota de luz, en este caso me he traído un perro abisal, o en todo caso si ya tienen Rockdrake, pues se traen un Rockdrake en vez del Managar. Comida, agua y para nuestro método 2 pinchos, en este caso que sean pinchos de metal. Si van a usar traje tech, pues se traen polvo de elemento y aquí lo convierten en elemento. Y ya que hablamos de trajes, les recomiendo que sea mejor un traje aislante, ya que si se desvían a la zona de radiación pues no van a sufrir, o también les va a ayudar a evitar todas esas esporas que existen en este mapa, por ello el traje aislante estaría perfecto. Y si no tienen traje aislante ni traje tech, pues simplemente sigan la ruta que voy a seguir para evitar algún peligro. Esta es la zona donde ustedes van a aparecer por primera vez cuando vengan a este mapa. Ok, vamos a empezar con la ruta. Si tienen TP, tráiganse TP, muy importante para hacer todo fácil, y un transmisor, muy importante para que salgan de este mapa, porque si no lo van a tener que hacer por algún drop que encuentren para poder viajar. Tráiganse también un GPS, voy a activar aquí las coordenadas arriba a la izquierda, abrimos mapa y para que se ubique nos vamos a fijar en este río. ¿Ven esas manchas blancas? Eso es un río que luego se va a bifurcar, como ven, río hacia arriba, río hacia abajo. Así se van a guiar fácilmente en este mapa. Si no quieren morir, simplemente sigan ese río. Entonces nos vamos a ir en dirección del río de arriba. Vamos a ver. Por toda la zona de metal, como ven, muy fácil. Vámonos de frente, sigamos avanzando, puro metal. Vámonos al encuentro de ese río, hacia la izquierda. Vámonos hacia allá, de frente. Y aquí está el río, como ven. Tienen que reconocerlo. Fíjense que el río viene de por acá. Vámonos por aquí. Este es el río principal, como ven. Fíjense en el mapa. Miren las coordenadas, 32.84, 36.11. A partir de aquí, el río se va a dividir en dos, se va a bifurcar. ¿Y por cuál vamos a ir? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba, ¿ok? Vamos a seguir absolutamente todo el río. Así no se van a perder fácilmente. De frente, fíjense, simplemente seguimos todo el río. Estamos cerca de la salida, bueno, de que acabe el río, mejor dicho. Aquí ya empieza lo que es la zona azul. No hay radiación en esta zona, pero sí se pueden encontrar con algunas esporas congelantes. Y para que no se encuentren con esas esporas, vamos a ir pegados a la pared. Toda esta pared hacia el lado izquierdo. A ver, vamos a bajar. Hasta que lleguemos a donde hice entrada S en mi mapa, hacia ese lado. Con el Managar, como ven, es muy fácil. Si ven algunos túneles, pues simplemente no se metan. Desvíen el camino un poco a la derecha. Ya estamos cerca. En este caso reconozco porque hay una base. Avancemos y cuando vean esta luz es señal que llegamos al destino. Esta es la entrada a la superficie, ok, no vayan para ahí. Aquí ya aparecen, como ven, los sin nombre. Coordenadas 38.48, 79, 66. Entonces aquí les recomiendo colocar la trampa. Vamos a ver en dónde nos deja colocar. Hay un cimiento por allá, así que no nos va a dejar. Vamos a ver un poco más abajo. Allá está la luz, de allá hemos bajado. Seguimos bajando de frente. Nos encontramos con esta otra zona de luz. Aquí. A ver, colocamos rápidamente que no nos van a dejar los sin nombre. Simplemente en una posición de B o L. Y ahí. Voy a regresar a la primera zona, esta de aquí, el comienzo, ya que es mucho más cómodo hacerlo con un megalosaurio. Creo que no les dije que trajeran megalosaurio, pues sí, también traigan este dino, es muy bueno, es como si fuera un Reds en otros mapas, y es súper agilito, como ven. Y ahora vamos a ver el método, y les recomiendo que coloquen su trampa exactamente por aquí, porque por aquí salen muchos sin nombre. Vamos por acá, vamos a ir a la nuestra, acá está, bien, ahí hay uno. Que vengan hacia aquí, y los vamos a tratar de meter aquí a esta trampa. Pero en este caso al alfa, ¿ok? Que venga, que me persiga. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente morder y morder. Vamos a colocarnos un poco hacia este lado. Mordemos y mordemos. Y muchos se preguntan, yo también me preguntaba, de que por qué no se invoca una Reaper. Porque como saben algunos, al estar el alfa por mucho tiempo, pues fácilmente va a invocarse una Reaper. Pero las más de 10 veces que he hecho este método, pues no se llega a invocar la Reaper mientras el alfa esté ahí atrapado con esos pinchos. Y es todo, como ven, muy fácil. ¿Y cuál es el beneficio de esa trampa? Que al estar
dejar el alfa atrapado, van a salir sin nombres a cada rato. A cada momento se van a invocar una y otra vez más sin nombres. Y pues ustedes simplemente tienen que estar matando y matando y matando hasta que se llene la cantidad de veneno que ustedes desean. Ahora, fíjense las bolsitas. Esas están con veneno, estoy seguro. ¿Por qué pasa eso? Porque ya tenemos aquí muchos tributos de los Nemeles. Entonces, escríbanles, pásenlo a su inventario, boten lo que ya tienen y sigan matando. Muy importante que hagan eso, porque si no, no les va a seguir dando veneno. En sí les va a dar, pero van a estar en estas bolsitas de aquí. A ver, vamos a bajarnos rápido que ahorita no está apareciendo, fíjense. Nemeles, y ahí está el veneno, ¿ven? Entonces cada cierto tiempo entran en su inventario, pásense el veneno para que el megalosaurio pueda farmear ese veneno del Nemeles. Ahí está. Ahora sí nos va a seguir apareciendo el veneno. Hemos empezado cerca de los 6 minutos del temporizador de carga. Cuando llegue a 0 pues les voy a enseñar la cantidad de veneno que se ha farmeado en ese poco tiempo, ¿ok? Ya estamos cerca de acabar el tiempo de cooldown, como ven. 3, 2, 1 y terminó. A ver, veamos, ¿cuánto tenemos? Recuerden, escríbanles, pasamos a nuestro inventario, botamos aquí todo esto y antes de ver cuánto tenemos, ahora sí podemos matar al alfa. Como ven, muy fácil, y no se ha invocado una Reaper. Una vez que matemos al alfa, es muy probable que ya no les aparezcan Nemeles, como ven. Y esta es la ventaja, que mientras el alfa esté atrapado en estos pinchos, los Nemeles van a seguir saliendo y saliendo una y otra vez. Ahora, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joder, más que la última vez que me quedé, 12 por 6, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Más lo que me dio el alfa cuando lo matamos al último, que son estos 4, pues 83. Joder. ¿Y en cuánto tiempo? Ya lo vieron ustedes. Muy poco tiempo, muy fácil como ven. Ahora vámonos a la base. Obviamente ya guardamos aquí nuestro megalosaurio. Saco mi mana para irnos más rápido. Y es que ya tienen TP, si pueden usar un TP, pues ya deben localizar más o menos por dónde se encuentran los de otros miembros. Obviamente estamos jugando en un servidor oficial, como ven, y es por ello que voy a buscar un TP cercano, o ustedes mismos pues colocan su propio TP, uno en su base y uno en esta zona para poder farmear el veneno. Y si no, ya saben que deben regresarse pegados a la pared por el mismo camino hasta que encuentren la catarata, o simplemente ya luego busquen el río. Aquí me voy a tepear. Vamos a pasar ahora a los tips de crianza. Antes me olvidé de decir que no importa si estás en 1x2, en 1x3, la cantidad de veneno que te van a dar los sin nombre va a ser la misma, y como les digo, en servidor oficial. Tengo que crear muchos rock tricks, como ven. El más pequeñín, el que tiene menos comida, está con 0, como ven. Primer tip, por si no lo sabían, cada veneno de sin nombre simplemente nos aumenta 400 de comida. Fíjense. Ahí está, de 400 en 400 les va a ir aumentando. ¿Cuánto es lo recomendable? Entre el 0% y el 10%, esos 400 de comida, que equivalen a un veneno, simplemente les va a durar cerca de 1 hora. Ahora, por supuesto, no pueden ponerle toda la cantidad de veneno que ustedes quieran, simplemente va a aceptarlo hasta una cantidad determinada de comida. En este caso, solo llega hasta 1346 de comida, y si el Rockdray estuviera bebé, esos 1346, haciendo cálculos más o menos, 400 por 3, 1200, cerca de 3 horas y un poco más duraría esa cantidad de comida. Y así es como deben criar para que no se les muera estos Rockdrays. Ahora, mientras el Rockdray vaya creciendo, por ejemplo, 650 de comida, que en su etapa de bebé duraría 1 hora y un poco más, cuando están ya por el 30% de crecimiento, esos 650 de comida van a durar como 3 horas. Cuando estén cerca del 50%, estos 650 de comida ya van a durar 4 horas. Cuando ya sobrepasen el 60%, y el Rockdray tiene en su inventario cerca de 3000 de comida, ya crece solito. Esa comida va a demorar muchísimo en que se acabe. Lo pueden dejar todo el día. Por ello también, si no quieren sufrir mucho en la crianza de Rockdray, consíganse uno que tengan por lo menos unos 5000 de comida máxima, para que traguen un poco más de veneno y así tengan más horas de dejarlo ahí libre mientras ustedes pues están fuera del juego. Otro datito por si no lo sabían, era que el veneno, si se van a otro mapa, este tiempo que tiene de expiración se va a reiniciar y va a estar con el tiempo de caducidad completo. Lo pueden guardar en un cajón de conservas y les va a durar cerca de 5 horas. Así que con ese tiempo tienen para una segunda tanda. Muy bien amigos, esto fue todo en cuanto a conseguir mucho veneno de sin nombre. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.